Buen día a todos, bienvenidos a esta clase acostumbrada que doy semestralmente cada que tenemos una temporada de eclipses nueva, ¿sí? Estamos frente a la segunda temporada y también la última de este 2026, en donde tenemos varias particularidades, ¿sí? Siempre cada temporada va a ser distinta a la anterior. Recordando un poquito de dónde venimos, en la anterior temporada habíamos tenido un eclipse solar, el primero del signo de Acuario, y además también habíamos tenido un eclipse lunar en el signo de Virgo, ¿sí? Los nodos lunares, estos puntos donde suceden de cerca los eclipses, en ese entonces todavía estaban en el eje de Virgo y Piscis, y ahora ya sí ya cambiaron, ¿sí? Los nodos true ya cambiaron de signo a Acuario, nodo norte, y nodo sur con Leo, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una de las primeras diferencias, ¿sí? Entonces ya nos están poniendo de frente los primeros eclipses. Por ejemplo, en este caso, el primer eclipse en el signo de Leo como tal, que va a ser de Sol, va a ser un show, es Leo, tenía que ser Leo, ¿sí? Va a tener un eclipse solar total, que va a ser visible en ciertas partes del mundo en donde ya están pasando cosas, como en España, ¿no? Am, la visibilidad de las partes del mundo en donde está ese importante, porque es donde hay más como notoriedad de lo que va ocurriendo, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, en esta temporada vamos a tener el último el último eclipse en Piscis, ¿sí? Que por cierto, aquí también hay otra cuestión en particular, que es un eclipse de luna de una serie de puros eclipses que fueron de luna, ¿sí? Y los eclipses lunares, los que hubo en estos signos en Piscis, Virgo, casi todos fueron de luna, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que fueron de cierres de ciertos procesos, de algo que se tenía que ir soltando, algo que se tenía que ir desechando, quizás, ¿sí? A etapas que quedaron ya como en su fin. Y ya este último eclipse es como si fuera el último paso, ¿no? O sea, ya esto ya tiene una historia detrás. Entonces, pues bueno. Ahora, en esta clase yo me voy a enfocar en el eclipse solar en Leo, ya después voy a sacar un video más adelante de eclipse en Piscis, pero por ahora quiero abordar el eclipse solar en Leo, que ya lo tenemos enfrente, pues ya dentro de semana y media más o menos, va a ser la fecha exacta del 12 de agosto. Ah, Sin embargo, esto no quiere decir que el día de agosto, el día 12 de agosto, algo en específico tenga que estar pasando, sino que ya son cambios que ya me han comentado varios de ustedes que ya están notando cambios importantes en su vida, sobre todo de esta última semana de julio, en donde empieza la temporada de eclipses y bueno, la temporada va a terminar hasta mediados de septiembre, ¿sí? Hay fechas clave, hay también procesos de maduración para estos eclipses, ¿sí? Sin embargo, casi siempre lo más rápido se nota, lo más obvio de qué se trata se nota en este mes de agosto, ¿sí? Y imagina, por ejemplo, con el eclipse de sol, que tú estás dibujando, que estás escribiendo algo y de repente se te va la luz, ¿sí? Imagina que de repente te cortan la energía eléctrica. Entonces, eh, y era de noche, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Uno no se siente igual, se siente como en incertidumbre, ¿no? Uno se siente diferente, se siente como que necesita esperar, ¿sí? Necesita paciencia, necesita que no es él, se siente que no es él, ¿sí? Entonces, así es como nos sentimos en un eclipse total. Se nos va la luz. Sí, esa es como la primera fase. Se nos va la luz. Esa es la primera fase. Pero, ¿qué quiere decir un eclipse? Un eclipse es el paso de un cuerpo que eclipsa a otro, le opacan la luz y después vuelve a salir, ¿sí? Entonces, en este mismo ejemplo de que se te fue la luz, imagina que pasa media hora y de repente, ¡pum!, vuelve la luz, ¿sí? ¿Cómo te sientes después de que te devuelven la luz, no? O sea, uno se siente diferente. Uno siente que trae un chip distinto. Uno siente que trae
que trae por ahí una nueva dirección. Ajá. Después del opacamiento que había tenido, después de ser, a mí me gusta decirle como reseteo, ¿sí? Es como si hubieras reseteado un, imagínate que hubieras reseteado un juego de video, que lo estabas avanzando y de repente sentías que no avanzabas y que no avanzabas y lo reseteaste, ¿sí? Entonces, en eso más o menos, estos procesos de los eclipses solares más o menos se sienten así. ¿Cuándo se producen? Bueno, vamos a repasar un poquito de lo básico, ¿no? Astronómicamente, el eclipse de sol ocurre cuando la luna pasa parcialmente o totalmente en medio del sol a la luna. Ese es un eclipse solar total, ¿ok? ¿Por qué? Porque el nodo sur, en este caso, va a estar demasiado cerca al sol y la luna. El nodo sur es un punto en donde las órbitas del Sol y la Luna cruzan, cortan, ¿sí? Entonces, si están muy cerca de ahí, alcanza a ser la distancia lo suficientemente corta para que entonces encajen a la perfección la Luna y el Sol. Qué maravilla de la naturaleza, ¿no? Qué curiosidad. No sé si alguien se haya preguntado alguna vez qué curiosidad de que la Luna casualmente tenga el mismo tamaño, pareciera como un orden superior, ¿no? O sea, una extraña coincidencia o diosidencia, si tú quieres llamarle así, ¿ok? Entonces, y esto pasa porque la luna está el mismo número de veces más cerca de nosotros que el tamaño que tiene el Sol, ¿sí? A comparación de ella. Por eso se dan estas sincronicidades en el mismo tamaño entre el Sol y la Luna que son asombrosas, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando aquí. Y aquí tenemos la tabla de los dos eclipses. Son los detalles técnicos. Fíjate bien, es el 12 de agosto, eclipse solar total, se va a dar en el grado 20 con 6 minutos. O sea, si tú tienes planetas, bueno, aquí esto es un aviso, o sea, esto no importa si no eres Leo, si tienes planetas o no tienes planetas en Leo, o sea, todos sentimos el eclipse, ¿no? Pero claro, si tú tienes ángulos o puntos importantes alrededor de este punto, pues claro que va a ser importante, más importante para ti, ¿no? Bien, entonces voy a continuar. Datos que hacen única esta temporada. Los nodos, como decía hace rato, ya están instalados en Acuario Leo. Ya no habrá el eclipses de luna roja. Uf, ya teníamos como un año y medio de tener eclipses de luna roja, que esos eran los eclipses totales de luna, cierres totales. Ya no vamos a tener de aquí hasta casi 2028, 2029 eclipses de este tipo. Luego, primer eclipse, pero en cambio, ¿qué pasa? Que sí vamos a tener muchos eclipses solares, pero eso es lo que pongo aquí en el primer punto. Primer eclipse en Leo. Sí, Leo en toda la serie nada más va a tener dos eclipses. Esto también es importante. Sí, no, nada más va a tener dos. El segundo es hasta el siguiente año, pero los dos tienen las mismas características. Fíjense nada más, esto es asombroso, porque los dos van a ser solares y además totales. ¿Ok? Wow. O sea, díganme si no, aquí hay un mensaje de el espectáculo de Leo. O sea, aquí estos inicios son espectaculares, teatrales, vistosos, muy visibles, protagonistas, llaman la atención, ¿sí? De entre toda la familia de eclipses, de entre todos los tipos de eclipses que tenemos, el mayor espectáculo es el del eclipse solar total, definitivamente, ¿sí? Ya sea para bueno, ahí ahorita vamos a ver algunas cosas porque esto de llamar la atención puede ser para bien, para mal, para más o menos, puede ser una combinación de las cosas, puede empezar bien, luego empezar mal, puede empezar mal y luego resulta que está muy bien. En fin, el punto aquí es que hay una tremenda captación de luz, ¿sí? Este es el último eclipse en Piscis, por el contrario, vamos a tener después de varios eclipses lunares, ¿sí? Nuevamente, aquí yo me voy a enfocar en el eclipse solar total. Datos técnicos. Es un eclipse total, ya lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque está el nodo demasiado cerca. Esa es la razón, ¿sí? Y la visibilidad, o sea, en dónde va a pasar esta franja, en donde, que es muy acotada, en donde el eclipse es total, es en Groenlandia. No sé si acordarán, lo hace 6 meses.
en las noticias. ¿Se acuerdan que en Groenlandia sonó hace mucho, sonó bastante en las noticias con lo de Trump, que la quería reclamar, y la Unión Europea defendiéndola, Islandia también? Y miren nada más en dónde va a ser la visibilidad de este nuevo eclipse, ¿sí? Groenlandia, Islandia y norte de España, ¿sí? Entonces, y estas noticias que escuchamos fue hace 6 meses, cuando fue la otra temporada de eclipses. Entonces, es inevitable, no nos podemos tapar los ojos, ni tampoco podemos meter la cabeza debajo de la tierra, porque es bastante obvio, ¿no? Cómo está la secuencia de ciertos temas que se vuelven a tocar cada cierto tiempo y los eclipses solares nos ayudan a ver en dónde. Ahorita, pues desgraciadamente, pues está todo el tema en España de los incendios, ¿no? O sea, siempre que hay un verano tenemos este tipo de noticias y bueno, en este caso ahora fue España. Importante notar aquí que pues esto es un eclipse en Leo, sí, esto es un signo de fuego. No es de aire, no es de agua, no es de tierra, no, es un eclipse en fuego. Y ya teníamos rato de no tener un eclipse en fuego, en signos de fuego. Sí. Aquí está la visibilidad, fíjense. El eclipse total es esta franja que aparece aquí. Entonces oculta toda esta parte de Groenlandia, partecita de Islandia, y le pasa justamente aquí a España, al norte de España. Wow. También tiene España ahorita lo del tema de los migrantes, ¿no? Que era lo que también había visto por ahí en las noticias. Y bueno, también por ahí, digo, también tiene su otra perspectiva, porque por otro lado también España se coronó, tema Leo, se coronó como el campeón del mundo en el fútbol, ¿no? Que también el deporte es un tema que tiene que ver con los juegos, los deportes, el entretenimiento, ¿sí? Entonces, vemos cómo está todo concentrado aquí. También había escuchado por ahí las noticias, digo, ahí los españoles, a ver cómo, seguramente saben más que yo, de, pues, rechazo social al presidente, rechazo social hasta al líder de gobierno, y al rey, incluso el rey. Y yo les voy a compartir algo desde la perspectiva astrológica. Una de las razones por la cual los pueblos le tenían como un poco de cautela a los eclipses era porque pensaban que podía caer un rey, o sea, podía caer el jefe de gobierno, eh, el representante de su pueblo, el de su pueblo, sí, el gobernante, pues, esa es la palabra, esa sería la palabra correcta, el gobernante, la caída de un gobernante o la caída del rey, sí. Y eso pues, les da como cierto cautela porque pues implicaba una inestabilidad. Estoy hablando de los tiempos de antes, ¿no? Una invasión o un periodo de inestabilidad en el gobierno y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita pues ya estamos hablando a lo mejor de maneras más sofisticadas de guerra. Ya no es como, es diferente, ¿sí? Sin embargo, pues la sensación ahí está, ¿no? Hay una zona de la Tierra que está siendo eclipsada. Bueno, un eclipse solar total, pues nos va a hablar de una luna, es una luna nueva, pero haz de cuenta que le subes el volumen a todo lo alto, ¿sí? Es una luna nueva. Siempre tenemos lunaciones, siempre tenemos comienzos que a veces son muy finitos, a veces sí se nota, a veces sí se notan con más fuerza, pero un eclipse, como decía así, al inicio de la sesión, es como si te apagaran la luz y luego regresara la luz, ¿sí? Tu conciencia ha cambiado, ¿sí? Con lo que te identificas plenamente que esto es el símbolo solar. El símbolo, el sol va a representarte a ti. El sol te va a representar cuál es tu faro de conciencia, cuál es tu dirección, cuál es tu voluntad. Y bueno, aquí tenemos el poder, dicen que holísticamente o esotéricamente dicen que esto equivale como al poder de 3 lunas nuevas. Y la verdad es que sí, porque sí tienen mucha fuerza. Los eclipses hacen que las cosas sí sucedan, que las cosas sí pasen, ¿sí? Porque muchas veces estamos como en como en piloto automático, ¿no? Esperando que haya un cambio. Bueno, los eclipses traen cambios, ¿sí? Los eclipses
son esos faros. A mí me gusta verlo como cañones de energía porque hace que cosas que quizás se iban a tomar tiempo o que a lo mejor pensaban que iba a ser hasta mucho después y resulta que no, como que se acelera, ¿sí? Son inicios con mucha fuerza. Este evento marca un evento de cambios significativos, revelaciones. ¿Por qué revelaciones? Porque pues el sol, o sea, imagínate el sol que está siendo bloqueado, no hay confusión, no sabe uno qué está pasando y de repente va a salir el sol. Y entonces nos muestra, nos muestra nueva información, es lo que hace, ¿sí? Entonces, y al mismo tiempo, eso es lo que nos dice también, o sea, que independientemente de que el sol sea eclipsado, el sol siempre vuelve a salir, ¿sí? El sol siempre, siempre va a volver a brillar, la luz siempre va a volver a regresar, ¿ok? Esa es la verdad absoluta de los eclipses. La luz se va, pero la luz siempre regresa. Sobre todo cuando, estamos hablando de que este es un eclipse en donde el sol es el rey. O sea, está en Leo, es el signo en donde el sol se siente ganas de luchar, se siente con todas las ganas de sobresalir. O sea, el sol aquí tiene la fuerza, pero, pero necesita también su reseteo, este sol, para que entienda hacia dónde va su nueva dirección, ¿sí? Es un eclipse total, se siente como un proceso contundente. No es un eclipse parcial, es un eclipse total, ¿sí? Es un proceso que va con todo, ¿sí? Es un proceso que es un inicio real, ¿sí? No un inicio de esos de los que veremos o que se postergan, no, 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 es un inicio real, ¿sí? Con toda la disposición, ¿sí? Em, un eclipse solar es volver a redefinir la conciencia, volver a redefinir la conciencia, con lo que podemos identificarnos. El sol dice, yo sí me identifico con tal y tal cosa, es lo que me hace sentir orgulloso en la vida, es lo que yo siento con lo que capto atención, ¿sí? Y hacia dónde va la atención en donde podemos sentirnos orgullosos y creativos, ¿sí? Am, Leo es creativo por naturaleza, que puede hablarnos del arte, sí es cierto, pero aquí es un espectro más amplio en realidad la creatividad, porque ese poder creativo se refiere a la espontaneidad, en donde tú sientes que eres un artista en lo que tú estás haciendo, que quizás a lo mejor hay mucha competencia, pero tú eres el único que sabe hacerlo de cierta forma, ¿sí? Ese es el primer eclipse total de sol de dos que Leo tendrá. Y esto es interesante porque nos indica que va a haber mucha estimulación. Sí, o sea, de aquí a 2027, esta zona Leo va a estar muy tocada por los dos eclipses de Leo, pero también el eclipse de Acuario de la siguiente temporada, sobre todo lo que son los grados, alrededor del grado 20 de Leo, o sea, todo lo que es como la mitad y la última parte de Leo está muy tremendamente estimulada también por otras cosas. Eh, ah, Ahora es un eclipse de nodo sur y el nodo sur tiene dos funciones el nodo sur. Una de ellas, una de ellas es tocar lo que ya habíamos aprendido, pero que ya no sirve. Desaprender cosas que ya llegaron a su término de caducidad. Por ejemplo, el exceso del ego, el exceso de orgullo, la vanidad, el tener que ser creativo a la fuerza, el tener que apantallar en algo, que es algo que sucede, por ejemplo, mucho ya en redes sociales, ¿sí? Y estoy hablando pues todos, porque ya todos los que venden servicios de alguna manera tienen contacto con las redes sociales, ¿no? Y tiene que ser, y tiene esta parte de la creatividad, pero con el nodo sur tiene un poco como que volver a crear desde el corazón simplemente porque nos gusta, o sea, y no por una presión social, ¿ok? La presión social son las redes sociales. Volver a crear desde el corazón, desde una virtud de sentirnos como otra vez como niños, ¿sí? De reírnos un poco de lo que estamos haciendo, ¿sí? De exagerar un poquito las cosas y reírnos con eso, sí, esa es la parte bonita del Leo, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver con volver a sacar esa parte, pero también, o sea, a la parte del nodo sur es también cosas que nos recuerdan la sombra de Leo, o sea,
como decía hace rato, actitudes arrogantes, tiranía en algunos casos, ¿sí? Lucha de egos, vanidades, todo ese tipo de cosas, se visibilizan y genera un rechazo, un repudio y se va desechando con esta parte de Leo. Por eso es que estos eclipses pueden mostrarnos, por ejemplo, por dar un ejemplo en el mundo, digamos que te muestran cosas de un artista que tú seguías mucho, pero que ya te, te desilusionó, ¿sí? O sea, Leo tiene que ver con los artistas y las personas que admiramos o seguimos, ¿sí? Entonces, pues, o sea, el eclipse solar es eso, o sea, te eclipsa una figura que brillaba mucho para ti, que no necesariamente tiene que ser un artista. ¿A quién admiras tú en tu hogar, por ejemplo? ¿Admiras a tu papá? ¿Admiras a tu pareja? ¿Admirabas o le dabas demasiada atención a, no sé, tenías en una imagen a la cual le rendías como culto, bueno, no culto, pero sí que te llamaba mucho la atención de cierta persona y resulta que se eclipsa esa imagen y te muestra la realidad, ¿sí? Que eso puede ser, ¿sí? Al mismo tiempo que también puede hablar eso de nosotros mismos, que hay algo que a lo mejor te sentías súper orgulloso de ti, ¿sí? Y luego de repente se apaga la luz y dices, ¿dónde estoy? Todo este tiempo que había invertido en mí, resulta que no brillaba, pero como te digo, nuevamente recordando, ¿qué hace el eclipse solar? El sol siempre vuelve a salir. El sol siempre vuelve a salir. Nada más que ahora viene como con otro tipo de frescura. ¿Ok? El nodo se encuentra demasiado cerca del evento, 6 grados de distancia, produciendo por tanto un eclipse total y no uno parcial. El eclipse solar en Leo tiene mucho que ver con un inicio donde se expresan dones creativos. Y sí, sigue siendo un evento semilla poderoso en donde sacas a relucir algo nuevo en lo que tú sabes hacer, que te sientes orgulloso, que tienes capacidad de liderar y de demostrar. Ujú. Es un inicio vistoso en donde el sol está dignificado y su luz vuelve a salir. Hay una voluntad por expresarse fuerte, aún y con el corte de luz. En temas familiares, eso es bien común. O sea, es muy común y muy frecuente que se abren y se cierran capítulos en la vida de nuestros familiares más cercanos, ¿sí? Que si alguien por ahí, por ejemplo, que si alguien consiguió trabajo, que si alguien por ahí se casó, o bien al revés, que si alguien se separó, que si alguien se enfermó, ¿sí? O sea, son procesos en donde se abren puertas, pero también se cierran puertas, ¿ok? Sobre todo aquí por el tipo de simbología que tiene el sol y Leo, ¿sí? En astrología el sol tiene que ver con el papá. Entonces, con eclipses de sol tiene mucho que ver con la figura paterna que en algún aspecto de su vida se opaca, ¿ok? Y que por lo tanto tiene que volver a salir, ¿sí? Igual, o sea, puede ser la relación con el papá o con respecto a lo que uno tenía de imagen del papá, ¿sí? La, y con Leo tiene mucho también que ver con los niños, ¿sí? Con respecto a la relación con los niños, con el estilo de vida de los niños, ¿sí? Con mi relación con ellos, ¿sí? Los romances, ujú, aquí es lo que puse aquí, ¿sí? Si hablamos de familiares, el eclipse de Leo puede estar hablando en específico de ellos, ¿sí? Porque el sol es masculino, el sol nos va a hablar de las figuras masculinas dentro de la familia, ¿sí? Sobre todo del padre. Bueno, en Leo puede indicarnos dónde dejamos de prestarle atención o validación excesiva a esa área de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque se apaga la luz. En Leo está la zona en donde nos sentimos orgullosos, pero también en donde vamos a tener una admiración. Al mismo tiempo es donde nos sentimos más orgullosos, donde queremos destacar ahí también. En su corte de luz puede señalar el corte de vitalidad en el cuerpo, es muy normal, esto sucede casi siempre. O sea, el que no te extrañe ni o sea, que no te escandalice que en temporada de eclipses uno se sienta cansado, que se sienta agotado, que se sienta raro, ¿sí? Porque es eso, o sea, imagínate que el sol eres tú y de repente pasa un cuerpo enfrente de ti y tu capacidad
de destacarte, de repente se siente opacado, ¿no? Entonces el sol a veces tiene, el sol a veces tiene esa parte de que tiene una especie como de sincronicidad también con nuestro cuerpo. Bueno, entonces puedes señalar el corte de vitalidad en el cuerpo, el padre, gobernantes, artistas, líderes de tus grupos o figuras masculinas en la familia. Esto de líderes de grupos también es importante porque aunque el eclipse es en Leo, tiene un espejo de lo que pasa en Acuario. Sí. O sea, esto también va a ser bien importante porque no crean que la zona Acuario, porque como no hay nada, ahorita, bueno, en este momento de aquí del eclipse total, no crean que no va a pasar nada. Sí tiene una especie como de reflejo o como si lo estuviera viendo todo lo que está pasando aquí en la zona de Leo. Sí. Bueno, esta no es la visibilidad. Esto tiene que ver más con en dónde se va a experimentar el eclipse dependiendo de la ubicación en el cielo. Entonces, yo quiero que vean aquí, o sea, también aquí es muy impresionante, fue muy impactante para mí cuando vi en dónde les iba a caer, en qué países les iba a caer en el medio cielo este eclipse. El medio cielo es el punto más elevado y por tanto el punto en donde más visible, es otra forma también de ver dónde es más visible este eclipse. Y estoy viendo aquí que Nicaragua, Cuba y Nueva York, bueno, perdón, Washington, no, perdón, Washington no, Washington está un poquito más distante. Chicago, o sea, esta franja que aparece aquí, son las ciudades que tienen como más, en donde tienen el eclipse justamente en el punto de medio cielo, ¿sí? Bueno, ahí creo que estoy seguro que ustedes ya han escuchado noticias, ¿sí? Nuevamente me voy a remitir a los eclipses solares tienen mucho que ver con opacamiento de gobernantes o algo que se destapa con respecto a los gobernantes y eso nos habla de una inestabilidad en el gobierno, ¿ok? Bueno, en un eclipse bueno, ya es la carta del cielo, ¿sí? O sea, esta carta está calculada, por cierto, en Monterrey, México, que es donde yo vivo. Y bueno, aquí podemos notar, por ejemplo, que tenemos al Sol y la Luna en el grado 20. Este, no hay planetas cerca de este eclipse. Entonces, bueno, ya expliqué en qué consiste el eclipse en Leo, ¿no? Pero también tiene unos aspectos. Aspectos es qué comunicación tiene con otros planetas. Y fíjese que trae aquí un aspecto bastante padre. Bueno, aquí ya es, aunque bueno, ya es separativo. Pero eso tiene un trígono de fuego con Saturno, ¿sí? Em, Eso le da soporte a este inicio, ¿sí? ¿Cómo que le da soporte? Le da una especie le da como que le da una pista de aterrizaje. Bien, bien, bien sólida esa pista, ¿sí? Está bien sólida, está fuerte, está continua, ¿sí? Para que ese eclipse sea el inicio creativo que quiere dar, vaya tomando su dirección, ¿sí? Es muy bueno para facilitar inicios con autoridades, ¿sí? Em, Jefes, personas que tienen alguna responsabilidad en conjunto contigo. Puede hablarnos también de disposición por parte del padre en ese aspecto específico, ya que Saturno también nos va a hablar acerca, muy probablemente, de la figura paterna, al igual que el Sol. Y entonces aquí nos dice, es positivo para empujar proyectos creativos de largo plazo y mantener una constancia. Aquí Saturno también está en otro signo de fuego y dice, pues vámonos adelante. O sea, tú traías esta como visión, tú traías como este entusiasmo. Pues sí, pero échale ganas, ¿eh? Nada más acuérdate que necesitas ser constante, consistente y bueno, pues ya este es el momento, ¿no? O sea, hay algo ahí, un compromiso mayor, ajá, un compromiso de fuego, un compromiso que me entusiasma, ¿sí? El eclipse no alcanza su conjunción a Júpiter, pero, dato clave aquí, o sea, no alcanza su conjunción a Júpiter porque Júpiter está en el grado 9. Sin embargo, esta historia no se acaba en septiembre y es lo que decía al inicio de la sesión, que los eclipses tienen un rango de acción, sí se notan mucho en el primer mes, pero siguen continuando. Entonces aquí lo que está bastante padre es que Júpiter, que es el planeta que expande las promesas,
Le da una puerta para que ese eclipse se pueda redimir y pueda volar, ¿sí? Entonces, va a ser muy interesante que esto no, no, esto solamente primeros pasos, tiene una continuidad. Júpiter va a alcanzar llega al grado matemático del eclipse, este, el 3 de octubre, ¿sí? Entonces, cuando pasan planetas por ahí, siempre es importante porque arroja nueva información acerca de la continuación de lo que se cuenta de ese eclipse, ¿sí? Que voy a poner aquí un slide de las fechas clave, porque eso también es bastante importante. Si tienes planetas en grados 20 de signos fijos, puede retarte un poco más. Esto quiere decir que si tienes planetas en Escorpio, Leo, Acuario y Tauro, puede ser un poquito más, como que represente un poco más de que te demande más energía, ¿sí? Que sea más, como de tiempo, que se consume más energía, que a lo mejor, o sea, se requiere mucho esfuerzo, en fin, ese tipo de cosas, ¿sí? Si eres Tauro de principios de mayo, también este eclipse es muy importante. Eh, Porque aquí hay una relación oculta que se llama Anticio, ¿sí? Anticia es como un espejo. Entonces, este eclipse tiene un espejo, tiene una resonancia con las personas que son de Tauro, que nacieron a principios de mayo, ¿sí? Porque en específico serían los del 1 al 3 de mayo, o sea, ahí va a tener el espejo bastante, se va a sentir bastante espejeado este eclipse. Es como si tuvieran un eclipse en su signo de sol, es a lo que voy, ¿sí? Bueno, estas son las fechas clave. Fíjese bien. Bueno, ya tuvimos dos. Los últimos de julio ya empezaron, comienza la temporada de eclipses. La luna ya pasó por el grado 4 del eclipse lunar en Piscis. Esto corresponde más al eclipse lunar, que es muy diferente al eclipse de sol total. A mí este eclipse solar total, eh, este, me gusta. O sea, a mí este eclipse solar tiene sus cosas, tiene sus características en donde tiene como por dónde, tiene un comienzo bastante interesante por ahí. Tiene como expliqué, como acabo de explicar en estos últimos minutos, pues hay algo de una nueva conciencia solar expresada a través del gusto por crear, ¿sí? Eh, el 12 de agosto es el día del evento, ¿sí? Es el eclipse solar total. El 20 de agosto, Mercurio, el Leo llega al grado 20 del eclipse solar en Leo, trayendo información, trayendo avisos, trayendo conversaciones que son relevantes con respecto al desarrollo de este eclipse solar total. Y fíjense cómo esta semana en específico, o sea, está lleno de fechas clave. O sea, 12 de agosto, 20 de agosto. Luego el 22 de agosto llega el sol llega con el nodo sur, recordando un poco las habilidades que tú tenías en un inicio, ¿sí? O sea, el nodo sur te pone en la comodidad de rescatar cosas que tú hacías antes, de las cuales tú te sentías orgulloso o que te hacían muy visible. Luego el 24 de agosto, Mercurio es el que hace la conjunción con el nodo sur en Leo. Y luego tenemos el 27 de agosto, este, que ese ya corresponde al eclipse lunar parcial, en el grado 4 de Piscis. Después continuamos a septiembre, todavía hay más fechas. La luna llega otra vez al grado 20 del eclipse solar en Leo. Los planetas se acuerdan de las cosas, ¿sí? O sea, la luna se acuerda en dónde estuvo cuando eclipsó un planeta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con esa memoria, pues ya nos está diciendo también otra continuidad al eclipse solar. Luego, 10 de septiembre, termina oficialmente la temporada de eclipses con la luna nueva en Virgo. Y 7 de octubre, Júpiter cruza el grado 20 de Leo. O sea, eso también ahí Júpiter le va a dar un sentido, le va a dar un porqué de todo esto que pasó, ¿sí? ¿Ok? Va a darle una luz, le va a dar un propósito a por qué este comienzo, hacia dónde va este comienzo, ¿sí?
Bien, esto es solamente para las personas. Yo utilizo gemoastrología. A mí me encanta esta técnica. La gemoastrología es una técnica en donde los cuarzos, los minerales tienen una resonancia con alguno de los grados matemáticos o con alguno de los puntos dentro de la rueda zodiacal. Entonces, el eclipse solar se da en el grado 20 de Leo. Esto es solamente si tú sientes que lo necesitas, ¿ok? Si tú sientes que si tú sientes que necesitas como alguna especie de, como que, o sea, si estás pasando por un muy mal momento, es a lo que voy, ¿sí? Si tú sientes que ahorita estás pasando por un mal momento, entonces yo te recomendaría que entonces, y si el eclipse está cayendo sobre tus planetas natales, para no confundir que a lo mejor no sea con otra cosa, bueno, pues entonces puedes usar la fusita, ¿sí? Este cuarzo yo lo tengo en bruto, ¿sí? Em, Tiene un color verde muy bonito como se ve aquí en la foto, efectivamente es así. Y bueno, este es el cuarzo que vibra con el grado 20 de Leo. Si tú te lo quieres poner durante estos meses, como una especie de mitigación contra el eclipse, lo puedes hacer. ¿Ok? Bueno, muy bien. Está al pendiente porque voy a sacar los horóscopos también para Instagram. Voy a sacarlos en formato de post sobre este eclipse solar total en Leo. Te agradezco que hayas estado aquí y bueno, nos estamos viendo para después de la siguiente clase.